Como quiera, al mismo correo al que les envié todo, ahí voy a enviar la liga de YouTube. Perfecto. Pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí presentes. Este webinar es sobre el granallado de turbinas, es del nivel intermedio. Vamos a hablar cómo es un proceso de granallado, cuáles son los KPIs, en inglés el Key Process Indicator, o sea, el indicador clave de proceso, y los sistemas del control de ese proceso. Entonces, pues voy a compartir mi pantalla para poderlo revisar y aquí tiene la otra presentación, voy a poner la presentación de turbinas. Muy bien, pues vamos a hablar de la eficiencia de un proceso de granallado y cómo se controla, ¿no? Y algunos ejemplos y recomendaciones de hacerlo. Para empezar a hablar sobre un proceso de granallado, ¿qué es, no? ¿Qué funciona? Pues es crear la transformación superficial de unas piezas impulsando granalla a través de una máquina de turbinas. Como sabemos, estas máquinas de turbinas son a través de unas paletas que se empujan a través de una turbina y eso hace que la granalla ejerce un trabajo sobre la pieza. Entonces, para hacer este análisis, vamos a hacer un análisis llamado SIPOC, por inglés, Suppliers Input Process Output Customers, SIPOC. Suppliers es el proveedor, input son los insumos, el proceso, la salida y el cliente. De manera muy general, para entender este proceso, pues podemos hablar de de la fabricación de una pizza. Estamos hablando de que hay proveedores que son, pues, la tienda del súper, la central de abastos y la granja de vegetales y se crean, pues, masa, pepperoni, queso, se hace la masa, se pone la salsa, se hace la pizza, se mete en el proceso, se cocina, sale una pizza y el cliente es el usuario. Ese es el proceso de cómo se hace un SIPOC, muy sencillo sobre una pizza, pero vamos a verlo cómo sería o es en un proceso de granallado para tratar de entender el proceso y cada uno de ustedes generarlo y hacerlo específico a su máquina para tenerlo más claro realmente lo que se requiere de su proceso. El granallado por mucho tiempo ha sido un proceso de ahí está, échalo a la lavadora y a ver qué sucede. Cuando hay muchos insumos que son caros y cuando el acabado afecta mucho, sobre todo cuando es pintura y se hace con granalla angular o cuando es el acabado final y hay relación de oxidación o de un nivel de limpieza o de los costos de la granalla. Y todo eso se relaciona y hay que hacerlo en orden para entender bien cómo funciona el proceso. Entonces, hablando de los proveedores o cuáles son los elementos, pues tenemos una máquina granalladora que depende también de otros elementos como las paletas, la válvula de paso de granalla, el controlador de máquina, los RPMs, o sea, en cómo está funcionando, qué tan rápido está dando vuelta la turbina y un control de ciclo que puede ser automático o manual. Como sabemos, hay máquinas que en automático pasa el ciclo de granalla o a veces es manual y el operador pues tiene que poner el tiempo o él mismo presiona el botón y lo apaga, lo cual lo hace con muchas variaciones. Hay un operador de la máquina que también dependemos de él, supervisores y dirección de producción. Entonces habrá más proveedores, pero típicamente esos son los que podemos ver en un proceso típico de granallado. Y luego, pues los elementos para hacer el proceso, pues las piezas mismas a trabajar, que también varía mucho el tipo de pieza. Por ejemplo, hemos visto problemas de scaling o de capado, que depende de cómo se fabricaron esas piezas. Si esas piezas son de inyección de aluminio y es un molde muy grande, o es un molde viejo y deja, pues ya sea que se tarde mucho en pasar el metal y crea escalones de enfriamiento que a la hora de granallar, pues descubren fallas en el proceso. Entonces, la pieza a trabajar es de los
insumos o de los elementos primordiales en el trabajo, que también pueden ser otros problemas como oxidaciones previas, ¿no? Si la pieza viene pues bien sucia o bien oxidada, a la hora del granallado pues habrá que granallarla más o habrá que cambiar la granalla o agregárselo un agregado porque trae grasa en sistema. Entonces hay diferentes elementos y la pieza a trabajar es un elemento primordial. La granalla, obviamente, si la granalla está desgastada o es el tipo equivocado, en un proceso de inoxidable se le mezcla el granalla acero al carbón y se contamina, o si es un proceso en donde se requiere un acabado de rugosidad para pintura y no se le agrega granalla angular, o se le agrega más granalla angular o menos, o diferentes tamaños. Todo eso lo controlamos con mezclas prehechas, como es el TurboGrit o el Turbo Cantish, que en inoxidable, que podemos darles una mezcla ya prehecha, lista para cargarla en su máquina, las especificaciones del acabado, cómo debe de ser, y el setup de los parámetros de la máquina de granellado. Todo eso se le mete a la máquina y entonces es un proceso, ¿no? Entonces se prepara la pieza, como sabemos, ya desengrasado, enmascarado, lo que sea, la carga de la pieza, el trabajo de granalla, descarga de la pieza, se miden los parámetros de acabado, cosa que no siempre sucede, y la pongo aquí en la lista porque hemos visto que en la industria lo consideran bien, pues pasa la pieza. Pasó por la máquina de granallado, pasa la pieza. Nos ha tocado que la máquina sin granalla pasa por la granalla, el operador pues cumplió su trabajo, es decir, puso la pieza, picó un botón, sacó la pieza y la puso al otro lado. Y ni siquiera se fijó que falta granalla o que ni siquiera granalló. Entonces hay métodos para controlar eso, como es medir la rugosidad. Entonces, si parte del proceso del operador es que tome una pieza cada 10 ciclos o cada ciclo y que le ponga un rugosímetro o que le ponga la cinta Testex y pueda medir la rugosidad, pues hay una pieza que no tiene rugosidad y hay una pieza que sí tiene rugosidad. Ahí podemos medir el granallado o el sobregranallado y es específicamente sensible en piezas de pintura. Entonces, sobre todo en máquinas de turbinas, que es un proceso de batch, como una máquina Tom Blast, o una máquina de banda, de túnel, que uno pone piezas y otro saca piezas. Si no hay un proceso de medición de calidad, puede suceder cualquier cosa. Y también la medición de cobertura superficial. Este webinar no alcanzaremos a hablarlo a detalle, pero tendremos un webinar específico sobre las recomendaciones, ya sea de la SSPC, sobre el acabado superficial, qué tan granallado debe estar, ¿no? Entonces, una pieza nueva, una pieza granallada, los sombreados, hay unas tarjetitas que el operador puede estar comparando, o el mismo equipo de calidad. Y después, pues un empacado final o un traslado al siguiente proceso, que a veces en ese traslado se contaminan las piezas, se oxidan, lo que fuera. Entonces, hay que llevar un control del proceso y estos procedimientos los van marcando el cliente y las salidas. ¿Qué queremos del proceso? Entonces, en las salidas tenemos una pieza transformada, pues una pieza ya granallada, tenemos datos del proceso, si es de manera manual, pues tenemos un operador que cuenta las piezas, salieron, pues metí 100, salieron 99, se me perdió una, pues debe estar metida en la máquina, o se cayó en el suelo, o sea, ¿dónde está la pieza que faltó? O también datos de la rugosidad, la cobertura, como hablamos. O sea, hay muchos datos que la máquina puede el operador obtener, incluso, por ejemplo, qué tan seguido le carga granalla, que es un dato del proceso, o puede medir el amperaje de la turbina, cosas que son claves en el procedimiento, o la granulometría, la medición de cómo están los granos. Estas salidas del proceso que típicamente no se miden, y para eso está el soporte implant, y ahorita vamos a hablar sobre un sistema automatizado que lo llamamos el CCPA, que a nuestros clientes los estamos empezando a instalar, que de manera automática toma del proceso estos datos. Dice
el amperaje de la turbina, cuánto tiempo duró el procedimiento, y estamos incluyendo procedimientos para que mida cuánta producción ha hecho, o sea, cuántos ciclos han salido, cuántas piezas entraron de peso en kilogramo pieza. Hay maneras de medir el procedimiento para que de manera automática el sistema nos esté diciendo los datos del proceso. Pero si no está implementado el sistema en automático, hay que hacerlo de manera manual y hay que estar detrás del proceso para que las cosas sucedan. Y los clientes del proceso de granallado puede ser la estación siguiente, si es una estación de pintura, de metalizado o de armado o de empaque final. Puede ser el departamento interno de calidad o el cliente final, que incluso nos ha tocado plantas que tienen un sistema interno de control de calidad para que el cliente está midiendo la calidad del proveedor, del QA, ¿no? El QA y el QC. Entonces tenemos los sistemas de calidad y quiénes son el cliente del proceso. Entonces, todo eso nos lleva a entender y conocer las variables de un proceso de granallado. Y en el proceso de granallado de turbinas tenemos pues el mix operativo de la granalla, que tiene dos dimensiones. Uno es el tamaño de la granalla, que lo podemos medir a través de la granulometría, y la forma de la granalla, que la podemos controlar a través de la mezcla, sea un 10% angular con el resto esférico o un 30-30, 50-50, y también si se le mezcla un angular chiquito con un esférico grande, o de qué tamaño es el angular que va con el esférico, o por ejemplo tenemos un cliente o es muy común, que se le borran las marquitas de las letras de la pieza de fundición, y eso se puede controlar reduciendo el tamaño del grano esférico, pero al necesitar más abrasión, pues se le agrega angular de un poquito más grande. Entonces se le puede agregar un poquito más de angular o agregarle angular y reducir el tamaño esférico. Son variables que podemos empezar a controlar y administrar. Para administrar el mix operativo, nuestra mejor recomendación son mezclas ya prehechas, como las hacemos nosotros a través de la fábrica, en donde tenemos el Turbo Cantish, el Turbo Grit, que ya vienen mezclados. De esa manera el mix operativo se mantiene controlado. Y a través del sistema Implant, donde nosotros le solicitamos una medición cada 15 días o cada mes, dependiendo del uso de su proceso, y esa medición o esa granalla nos la mandan por correo y nuestro laboratorio la analiza, y le analizamos qué tanta grasa tiene, podemos analizar qué tamaños de grano tiene, ver el desgaste de los granos, cómo se está reaccionando la granalla angular. Entonces, muchas variables del mix operativo. Básico, la velocidad de golpeteo de la granalla, que la controlan los RPMs de las turbinas. Los RPMs, pues hay turbinas que están fijas y no se le puede cambiar, y hay RPMs que se le puede controlar a través de un variador de frecuencia. Como sea, es una variable que hay que controlar y que también afecta con el tipo de granalla. A veces, con la misma granalla, modificando los RPMs, obtenemos diferentes resultados con la misma máquina y la misma granalla sin tener que cambiar de granalla. O a veces las RPMs, si son muy bajas, como es un motor de 1750 RPMs, con una granalla pues debe ser más grande para dar el acabado similar a una máquina de altos RPMs, y que debe ser la granalla más chica. Entonces, es otra variable, cómo es el mix operativo, cómo son o cuáles son los RPMs de la turbina, el flujo de granalla por kilogramo, o sea, el flujo de granalla, es decir, los kilogramos por minuto que pasa por la turbina. Y eso depende de la apertura de la válvula, pero también de la caja de control, por ejemplo. Una caja de control desgastada va a dejar pasar más granalla que una caja de control chica, y eso también se afecta por la apertura de la válvula. Una válvula muy abierta pues va a dejar pasar más granalla, y eso también se ve en los amperajes de la turbina. Entonces, el amperaje de turbina, aunque pudiera parecer una variable, sí lo es, pero realmente la variable es el flujo de granalla, y eso se hace por los kilogramos por minuto.
Entonces nosotros podemos medir a distancia con el SECAP, que ahorita lo vamos a hablar, los amperajes de su turbina, pero el control de la variable está en la apertura de la válvula de paso de granalla. Eso lo podemos platicar en específico en cada proceso que ustedes tengan, y ya sea con Jesús, con un servidor o con el ingeniero de soporte de implant que tienen, para entender y conocer qué apertura les podemos ir recomendando, la cual también va a variar pues dependiendo del proceso, ¿no? Que están trabajando. Entonces, este es exclusivamente la apertura de válvula de paso de granalla, no confundirla con la válvula de succión de la cascada, que ese es otro asunto. Este es el paso de la granalla por las turbinas. También el porcentaje de desgaste de las paletas, que pueden ser paletas muy desgastadas, y eso hace que la granalla, en vez de tener un flujo laminar, pues es un flujo turbulento, que además, como garra de tigre, decimos, está raspando la granalla y causa turbulencia. Las granallas entre ellas se golpean, se gasta más granalla, se limpia menos. Entonces, el cambio de las paletas es importante, y cuándo fue el cambio es otra variable, y también el porcentaje de desgaste de saturación de los filtros de aire. Si hay mucho polvo en el sistema y no está limpio, va a afectar el acabado, porque al estar impulsando polvo, se estorba el polvo con la granalla, no se hace la rugosidad suficiente o la pieza queda manchada. Entonces es parte de las variables a controlar del sistema. Y entonces, conociendo las variables, podemos definir los KPIs que queremos. Y aquí puse unos ejemplos, aunque con gusto en cada proceso con nuestros clientes, parte del soporte implant que nosotros hacemos es diseñar su hoja de KPIs. Ahorita les voy a mostrar de un cliente en específico un ejemplo de un pizarrón de sus KPIs, pero ¿qué KPIs podemos medir? Uno es los kilogramos por hora de granallado. Estas kilogramos de abrasivo por hora de granallado. Estas horas de granallado se refieren específicamente a cuántas horas ha avanzado la turbina y cuántos kilos se consumieron por hora de granallado. Es diferente los kilos que se le agregan, ese es otro asunto. O sea, los kilos de flujo de la turbina es diferente. Aquí estamos hablando de cuántos kilos de consumo tiene la máquina por hora de granallado. Y eso se refiere a cuánta granalla se consume por una hora de granallado. Ahora, en esa hora de granallado, que es plenamente eficiencia de una máquina, es, bueno, y en esa hora que estuvo la máquina granallando, ¿cuántas piezas pasaron por ahí? Porque podemos medirlo y decir, no, pues la máquina está muy bien, es una máquina de túnel en donde su turbina y la granalla está trabajando de manera eficiente, pero resulta que hay un problema en los sensores, donde la máquina siempre está prendida y el operador se fue a comer. El operador está en su descanso, en un café, mientras que la máquina está trabajando en vacío, desgastando las paletas, desgastando los blindajes, desgastando la banda, y no hay producción. Por eso parte del SECAP es que nosotros a distancia podemos medir la producción, y entonces hacemos las dos ligas. Vemos cuántos kilos de granalla se consumen por pieza granallada. Y es una segunda dimensión, y se utilizan los dos KPIs porque puede ser que los kilos por pieza granallada sean muy altos y se deban ya sea a un problema de la máquina, que es decir, está muy abierta la válvula de granalla, o está movido el punto caliente y se revienta la granalla, o simplemente el operador no está cargando las piezas correctas. Entonces la máquina puede ser eficiente y un operador ineficiente, o puede ser un operador muy eficiente con una máquina ineficiente. Entonces, para resolver este dilema, necesitamos los dos datos, el KPI de kilos por hora de granallado, que nos dice la máquina, y a la vez los kilos de granalla por pieza granallada. Y con esas dos podemos empezar a visualizar el mapa del proceso y empezar a entender qué sucede, y también poniendo metas, y empezamos a ver si es que el operador no carga las piezas suficientes o el operador no sacude las piezas, porque pasan las piezas, traen granalla y mal las sacude,
porque es mucha producción, porque el operador no está capacitado, pueden ser muchas situaciones, y las pasa y se pierde granalla en arrastre. Y entonces llegamos a un dato que puede ser también kilogramo por metro cuadrado, que se parece a kilogramo por pieza granallada, y nos lleva al dato de dólares por pieza, que ya es un costo integral. Nosotros tenemos las fórmulas y podemos hacer suposiciones, o ustedes nos pueden dar los datos, y esto lo hablaremos más a detalle en otro webinar, porque hay mucho que hablar del tema, sobre el costo de granalla, pero también hay un costo de energía. En las máquinas de turbinas típicamente es bajo, pero si empieza a haber desbalances de la máquina, empieza a ser interesante el costo de energía eléctrica, pero el costo de granalla, el costo de energía, hay costo del operador, la mano de obra y el costo de mantenimiento. Y eso nos lleva a un costo integrado por pieza, que sirve para control interno de ustedes, como cliente, conocer cuánto me cuesta granallar, porque también podemos sacar los dólares por hora de granallado, que eso depende de cuántas piezas logran pasar ustedes en esa hora, pero nosotros con estos datos que podemos tomar de manera automática a través del CCAP instalado en su máquina en un retrofit, que podemos hacer en su propia máquina y lo hacemos con todo gusto a nuestros clientes, podemos medir cuánto cuesta granallar una pieza de manera integral. Y ustedes van a empezar a ver si mis costos de granalla están aumentando o es el costo de la energía eléctrica que está aumentando, estoy gastando más electricidad, o mi operador es menos eficiente, o estoy gastando demasiadas piezas de reemplazo. O sea, estos 3 KPIs, porque los dos están repetidos, kilos por hora de granallado, que nos dice la máquina, los kilos por pieza, que estos dos son similares, nos dejan ver la máquina y el operador, y los dólares por pieza son KPIs que nosotros consideramos de manera básica para un muy buen control de proceso de granellado, y nosotros les podemos ayudar a implementarlo en su planta, en su fábrica. Y también medir, por ejemplo, la rugosidad. Esto es válido para un proceso de pintura, es esencial, y también si es tan solo un acabado superficial, como es el típico uso de las máquinas de turbinas, en donde podemos ver el RA, el RZ, el RMAX. Esto también lo vamos a ver en otro webinar a detalle, qué significa cada uno de ellos, pero se refiere a cómo está la rugosidad, qué tipo de rugosidad estoy creando sobre mi pieza. Y eso también es esencial en el proceso. Y también el nivel de cobertura, porque aunque la rugosidad puede estar buena, si no se cubre todo el área, puede pasar o no pasar de acuerdo a la especificación del cliente, dependiendo del tipo de recubrimiento o el tipo de acabado. Entonces, esto lo hablaremos también más a detalle. También veremos el nivel del silo contra la carga de kilogramo por pieza. Y esto nos ayuda en la detección de fugas. ¿Por qué? Porque el nivel del silo de manera ideal debiera mantenerse siempre igual. Si yo trabajé 1 hora la máquina y la máquina gasta 6 kilos por hora, yo debiera cargar 6 kilos. Complicado. Entonces, la manera de equilibrarlo es, si una bolsa tiene 25 kilos y yo trabajo la máquina 5 horas al día y me gasta 6 kilos por hora, entonces 6 por 5, 30. Entonces, como 25, 30 kilos por día. Significa que si un operador trabajó la máquina de manera normal, le carga una bolsita. Entonces, de esa manera nosotros podemos controlar el nivel del silo contra la carga de granalla y ver si hay detección de fugas. Es decir, si cargando la granalla correcta mi silo se bajó, pues hay un problema. Y si yo estoy con un silo normal y cargándole mucho, pues hay fugas en la máquina. Entonces eso nos ayuda a lograr la detección de fugas, y también hay sistemas más especializados donde podemos hablar de la variación del porcentaje del grano grande del mix operativo. Eso ahorita lo vamos a hablar. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, diciendo, pues se gastan 1,25 kilos de granalla Kugelnox por hora de granallado, por ejemplo. O se gastan 34 centavos de dólar por pieza. O la rugosidad debe ser de 2,000 diario promedio, máximo 3,000 y mínimo 1,5. Y esto se logra pues con las mediciones saliendo del proceso. Un nivel silo de estable es 1 metro de vacío más o menos 20 centímetros. Es decir, siempre debe estar a una medida.
Y pues la carga debe ser 25 bolsas por pieza, ¿no? Y eso nos va a ayudar en detección de fugas. Esto sería una pieza bastante grande de trabajo, pero nos ayuda a medir más o menos. Hay hojas de control, por ejemplo, esta hoja de control de producción semanal nos ayuda a saber cuántas hojas he trabajado, cuánto le he cargado, qué altura de silo tengo, cuánta carga de granalla tuve en primer y segundo turno. Este tipo de hojas de control, si ustedes están dispuestos a implementarlas en su fábrica y nos comparten los datos, nosotros como equipo Implant podemos recopilar los datos y manualmente ayudarles a llevar un control de su proceso. Y así es como se ve un pizarrón de KPIs, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver pues, el porcentaje de granos. Este es el grano 0.6, el grano 0.8. Y podemos estar viendo de contra el ideal cómo está el mix operativo. Y aquí se ve graficado el mix operativo. Aquí se ve pues parecido al ideal, pero si se dan cuenta tiene exceso de grano grande y grano mediano. Aquí se ve exceso de grano grande y mediano. Y aquí se ve el historial, donde podemos ver que tenía un muy grande exceso de grano grande, se desgastó, le cargaron demasiado, lo dejaron caer, le cargaron demasiado, aquí lo mantuvieron muy alto, aquí se está desgastando y debieran dejarlo desgastar y mantener las cargas que lo mantuvieran. Y aquí es donde podemos ver el nivel del silo, qué tanto nivel tiene de granalla el silo, y aquí cuánto le han cargado. Aquí se ven los días de granalla de carga y aquí semanal. Aquí se ve, por ejemplo, no cargaron, no cargaron, cargaron demasiado, no cargaron. Y aquí se ven unas cargas un poco más estabilizadas y eso nos permite mantener la rugosidad. Aquí se ve cómo la rugosidad se mantuvo muy estable y luego se empezó a caer y por eso le cargaron más granalla. Para evitar estas diferencias de rugosidades, pues es mantener la carga constante. Entonces, este nivel de control, nuestra intención es implementarlo con cada uno de nuestros clientes, es parte del soporte Implant. Entonces, si nos permiten trabajar con su proceso, conocer las necesidades que tienen, diseñar con ustedes sus KPIs, diseñar un sistema de recopilación de datos y empezar a monitorearlos a través de ustedes mismos o en su momento que nos permitan conectar el CCAP en sus máquinas, donde de manera automática se conecta su orómetro, sus amperímetros y empezamos a monitorear todo en su proceso. Saber cuánta granalla le han cargado, cuántos ciclos de trabajo han tenido, cuánto dura su tiempo de ciclo, qué amperajes están trabajando y empezar a medir su máquina a distancia. Esa es la búsqueda del proceso. No sé si hay alguna duda o pregunta sobre el tema. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos la oportunidad y el tiempo para platicar sobre este webinar. Esperamos sea de utilidad y pues, Jesús y un servidor estamos al pendiente para cualquier duda y con gusto poderles resolver las necesidades y estar al pendiente de su proceso. Muchas gracias.